en mi corazón al Evangelio. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esperando que hayan tenido una semana grata, una semana buena, dándole gracias al Señor por cada una de las situaciones que hemos vivido y por todo lo que Él nos ha entregado. Vamos a empezar este culto de día domingo, dándole gracias a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, por todas las cosas que Él nos ha permitido vivir, por todo aquello que hemos pasado, ya que están en la completa soberanía de nuestro Dios. Le invito a que podamos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de su presencia, agradeciéndole, Señor, su infinito amor, su infinita misericordia, agradeciéndole, Señor, el simple hecho, Señor, que tú nos das la posibilidad de despertar en la mañana, Señor, y aunque a veces sea tan común, tan normal, Señor, abrir nuestros ojos por la mañana y ver un sol radiante, ver quizás un cielo despejado, o ver cómo cae la lluvia, Señor Jesús, nos parece tan normal, pero detrás de todo eso, Señor, sabemos que estás tú, Señor, sabemos que si no fuera por ti, nada de eso sería posible. Señor, te agradecemos enormemente, Señor, porque tú día a día nos provees de las necesidades, Señor, de nuestras necesidades para poder, Señor, satisfacernos, Señor Jesucristo. Tú nos provees, Señor, de alimento, tú nos provees de vestuario, tú nos das trabajo, tú nos das vida, tú nos das salud, Señor, y es por eso que te agradecemos, Dios, enormemente. También, Señor, queremos agradecerte por aquellas circunstancias, Señor, que quizás no son tan de nuestro gusto, Señor, pero sabemos que están en tu soberanía, Señor, sabemos que de alguna u otra manera, Señor, tú la has permitido, Señor, quizás para mejorar alguna área de nuestra vida, Señor, quizás para mejorar algunos ámbitos, Señor, quizás para fortalecer nuestra comunión contigo, Señor, no lo sabemos, solo tú sabes cada circunstancia, Señor, cada aspecto que estamos pasando cada uno de nuestros hermanos, Señor, o en nuestra vida propia. Señor, te agradecemos, pedimos que la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo sea con nosotros en esta mañana, guiándonos, Señor Jesucristo, fortaleciéndonos, Señor, tú sé, Señor, ayudando al predicador, Señor, para que sea palabra tuya, Señor, para que sea palabra viva, eficaz, Señor, la que pueda ser transmitida en esta mañana, Señor, que tanto mi vida como la del predicador solamente podamos ser portavoces, Señor, para lo que tú quieres hablar en esta mañana. Señor, te agradecemos enormemente todo lo que tú hiciste, Señor, todo lo que tú haces, todo lo que tú harás, Señor, con nuestra vida. Gracias, Señor, y solamente pedimos que tu amor y tu misericordia, Señor, nos sigan guiando, Señor, hasta el final de nuestros días, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar una alabanza, a cantar una alabanza, mi hermano. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Mi expectativas me siguen y Dios está en su nombre. Se pierde redención, todo lo viejo cambiado, una nueva creación.
la más profunda aflicción. Luego se vuelve una nueva canción, cuando me puedo quiero mirar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Y desde páginas me siguen Dios está en su código gobernando, pero yo confiar soberanos y las alas y esa vida no puedo ver por encima del sol. Por encima del soplen los vientos y agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida a su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego y soplen los vientos y agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida a su tiempo. Tus ojos están por encima del sol. Fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Y desde páginas me siguen las palabras por ver. Y Dios está en su código gobernando, pero yo confiar soberanos. Subir las alas firmes a mi alma, puedo ver por encima del sol. Amén. Hermanos, les voy a invitar a que sean nuestros hermanos, como nuestro hermano en Berea. ¿Ah? No sé si recuerdan ustedes ese pasaje de nuestros hermanos Berea. Ellos veían y analizaban si realmente lo que Pablo les decía era real. Así que les voy a invitar que, entre comillas, podamos poner en aprieto a nuestro hermano que va a tener a cargo la palabra, y que ustedes examinen la palabra de acuerdo a lo que la Escritura dice. Decimos que la Biblia es inspirada por Dios, pero también creemos que la Biblia es suficiente. Hagamos de la Biblia, hagamos de la palabra de Dios que sea suficiente para nuestras vidas. Mi hermano, que Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren con bien. Un hermoso día, como dijo nuestro hermano Eric al iniciar el culto. Que rico es despertar con el sol, estos días nublados, y se echaba al menos un poquito días radiantes que había, de poder agradecer a Dios la intensidad, la salud, la vida, cual sean nuestras circunstancias, agradecer a Dios su infinito amor y misericordia. Los quiero invitar a orar en sus lugares, una oración reflexiva para que podamos comenzar a compartir la palabra. Gracias, Padre, porque tu inmenso amor día a día sigue con nosotros. Padre, gracias porque nuestros ojos fueron abiertos a ver este amor día a día en nuestras vidas. En cada momento lo podemos percibir. Gracias porque tu misericordia, tu gracia está en nuestras vidas, pese a las dificultades, pese a lo que podemos, errores cometidos, pese a las circunstancias, sabemos que tú estás en nosotros. Gracias, Padre, porque estos momentos de lejanía social, por el contexto que vivimos, nos ha ayudado a purificar nuestra fe.
Gracias porque hemos tenido la necesidad, o tú has puesto en nuestros corazones el deseo de escudriñar tu palabra, de buscarte, de tener una cercanía contigo, de escuchar tus consejos, de leer tu palabra, de orar, de mantener una comunión más firme. Gracias, Padre, porque tú nos has afirmado. Gracias porque tú nos has hecho todo nuestra vida. Queremos compartir tu palabra. Padre, que seas tú el que sea hablando en este lugar. Gracias, Padre, que lo preparado sea conforme a lo que está en tu corazón y en tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los quiero invitar a buscar en sus Biblias, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Como a algunos también les gusta decir San Juan, todos somos santos, dice la Escritura. Buscar el capítulo 13. Vamos a leer una porción de este capítulo. Antes de comenzar con la lectura, explicarle que este capítulo forma parte de un sermón que lo denominan muchos autores como el Sermón de la Cena. Dividido aproximadamente en 3 capítulos más, hasta el 14 y 15 aproximadamente. Ahí hay un detalle simple que uno puede leer. Y también forma parte de los 5 siguientes capítulos, en los cuales no se encuentran descritos los otros evangelios. Hay detalles y cosas, hechos y dichos de nuestro Señor Jesucristo que son tan hermosos y tan vigentes para hoy que los invito a poder leer esto personalmente, quizá en sus devocionales personales o en su comunión íntima con Dios y descubrir esta maravilla que hay en estas porciones. Vamos a leer el famoso pasaje del lavamiento de pies de los discípulos y vamos a ir revisando algunos puntos, porque entenderemos como tiempo y que somos seres finitos, no podemos abarcar toda la inmensidad de su palabra, y vamos a revisar algunas cosas importantes. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Así que los quiero invitar en sus Biblias. Vamos a leer en versión Reina Valera, que es la más común que tenemos, y vamos a poder comprender. Damos lectura a la palabra de Dios. Antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñida. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y les dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro les dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino las manos y la cabeza. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por esto dijo: no estáis todos limpios. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os es dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor,
ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumplan las escrituras, el que come el pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Sí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Sí. Este sermón, o como se le denomina, o como se menciona habitualmente, este sermón de estos 3 capítulos, está dividido, o en estas divisiones que hay una conformidad con muchos intérpretes, en 7 partes. Solamente vamos a abarcar una hoy, que comprende esta primera división del 1 al 20, y la siguiente, si Dios permite, la podremos compartir después. Lo primero importante que podemos destacar en esta lectura que podemos ver es el amor de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios, ¿cierto? Es claro en este evangelio el amor que expresa Dios hacia sus discípulos. En la primera parte claramente dice que como los había amado a los suyos, a los que estaban en el mundo los amaste al fin. Una pregunta un tanto absurda. ¿Fin de quién estamos hablando? ¿De los discípulos o el fin del mundo de Jesucristo cuando terminaría su propósito aquí en la tierra? El que hace referencia a este fin, hace referencia al fin de los discípulos. Claramente, algunos sabemos, o la mayoría de nosotros conocemos el fin de cada uno de ellos en esta tierra. Juan, el mismo autor que aquí hace algunos comentarios, dice que terminó, se dice la historia, esto ya es la historia de la iglesia, terminó en Éfeso con ancianos llenos de años. Otros terminaron no tan favorablemente a la vista a la vista humana, algunos crucificados, otros apedreados, otros apedreados. Pero cuando se hace referencia a los amaste al fin, Jesús, en su conocimiento, aquí estamos hablando que ya él tenía en su conciencia, o él ya tenía muy claro qué pasaría luego unas horas después. Él sabía quiénes lo iban a abandonar. El fin. El amor de Dios alcanza incluso a las personas que lo abandonan. Aquí está fuertemente el enfoque que dice que Él sabe cómo somos. Él tiene un conocimiento íntimo tan profundo de cada uno de nosotros y tan grande que sabe cuándo le vamos a fallar igual. Sabe en qué cosas en nuestra área de debilidad fallaremos. En este momento Él lo estaba preparando para ya su partida. Él estaba haciendo ya, preparando a sus discípulos para que la acompañaran. Pero tenemos claro que al momento de ser arrestado, y esto lo tenemos por conocimiento bíblico, de que ninguno estuvo presente, a excepción del apóstol Juan, que menciona el que estuvo presente durante la crucifixión. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos caído, hemos fallado y hemos caído en nuestra fe? Nos hemos equivocado o quizás nos hemos vuelto atrás, pero aún así Él conoce y Él sabe que Él nos ama hasta el fin. Esto habla de que el amor de Él no depende de la meritocracia que se dice, no depende de nuestros méritos. Claramente había un trabajo que Dios o que Jesucristo tenía que obrar en su vida. El mismo Pedro es un ejemplo vívido de ese cambio, de la impetuosidad que expresaba este hombre del momento de llegar y hacer. Y más adelante en este capítulo refleja, dice, ¿y cómo tú me vas a lavar los pies a mí? O sea, él no comprendía. O más adelante cuando corta la oreja del centurión cuando toma arrestado a Jesús. O cuando dice, yo no te negaré. Y lo niega y al final termina negándolo 3 veces. Pero al revisar en la historia, en el libro de Hechos, en el libro de Gálatas, como se explican los distintos hechos sucedidos con Pedro, vemos la madurez que logra alcanzar ya en sus epístolas. La madurez teológica, la madurez espiritual que logra alcanzar y logra expresarlo
de una forma maravillosa. Es súper comprensible ver cómo una persona tosca, entendamos que su trasfondo, no por un prejuicio, venía de pescador, venía de una persona quizás de poca educación, simplemente trabajar, pero aún así Dios obra en ese corazón y logra llevarlo a una forma para glorificar a Dios. Vemos las maravillas que están escritas en su epístola y nos damos cuenta cómo un hombre como él pudo haber escrito estas cosas. Y nos damos cuenta de las maravillas de Dios que hacen las personas. A veces se discute bastante que las personas no cambian. Creo sinceramente que no es así. Creo que Dios es el que transforma los corazones. De hecho, basta con analizar de forma un poquito lógica en los ministerios carcelarios. No sé si alguno, bueno, yo creo que en su mayoría los conocen. Allá en Valparaíso había uno famoso que se llamaba Remar. Este ministerio carcelario llegaba a las cárceles y hacía que los delincuentes se convirtieran y el Evangelio llegó a ellos, cambió vidas. Este es un ejemplo un poco extremo, pero también nosotros podemos hacer un análisis personal del cambio que cada uno puede hacer el Evangelio en nuestra vida. Que Jesucristo hace en nosotros como el eliminar ciertas cosas que sabemos que Dios no nos quiere de nosotros. Solo tenemos que dejar que Él obre en nuestra vida y estar atentos, mantener nuestra comunión. Ahora, en el siguiente versículo, en el versículo 2, habla de un hecho sumamente importante y doloroso que menciona por ahí también por el versículo 18. ¿Quiénes, no sé si alguno ha podido visitar el Faro Carranza? Cierto que dentro del Faro Carranza hay un museo y hay unas inscripciones grandes que dicen que este faro se instaló porque hubieron grandes accidentes o naufragios que hubieron ahí en los años, estamos hablando de 1800, 1870, hay varios recuadros de varios naufragios por la zona rocosa que es ese sector, el sector de ahí de Costa Blanca, llegando a Chanco. Pero vemos el propósito de por qué existe ese elemento como el faro ahí. E incluso en Valparaíso, en un sector que se llama la playa Torpedera, no sé si a alguno le es familiar, hay un faro que es mucho más moderno, o sea, se no es tan desde aquí yo, gracias a Dios me logré subir y ver arriba mi dispositivo bastante antiguo, pero funciona, y el taller es un poquito más avanzado. Nuestro hermano, un hermano en Valparaíso le tocó trabajar en esas funciones, en sus funciones de marinero, y nos damos cuenta que, al igual que el faro, Dios también, o en este caso Jesucristo, al decir estas palabras que dice que como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que el hijo de Simón le entregase. Acá hay un faro que ilumina que personas como Judas, personas seguidoras de Cristo durante 3 años, vieron sus milagros, vieron las sanidades que hizo, las personas que resucitó, lo acompañó, estuvo presente en el Sermón del Monte, vio la multiplicación de los panes, se sometió a su discipulado, conocía las Escrituras, porque durante este tiempo el discipulado implicaba en los rabinos antiguos aprenderse completamente la ley. Él conocía y sabía quién era Jesucristo. Él sabía y se le había sido revelado, bueno, a Pedro hay un punto, la confesión de Cesarea es específica, donde dice, ¿quién soy? Tú dices, ¿quién soy? Y él dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Pero él sabía, y aún así, este corazón duro cayó. Hay muchas preguntas que se pueden hacer, ¿por qué no Pedro? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Zebedeo? No había ahí entre medio uno de los revolucionarios de su época, un celote, era como en el actual tiempo como un representante o una persona que fuera del Frente Más Patriótico Manuel Rodríguez. No sé si algo similar se me imagino, alguien revolucionario que lo único que quería era desplazar a los romanos de la zona, expulsarlos, matarlos. De hecho, esta una fue de los celotes, que fueron uno también que participaron en la revolución de los macabeos. Pero ni siquiera Mateo, que era el recaudador de impuestos, que uno podría pensar que el dinero puede corromper quizás el corazón, sino que fue Judas. Este faro está iluminando
en las Escrituras hacia nosotros como cristianos. Claramente ninguno de nosotros está libre de las tentaciones, no sabemos Dios no pone carga superior sobre nosotros, pero podemos caminar, podemos marchar con nuestro Señor Jesucristo, podemos ver su maravilla, podemos disfrutar de sus milagros, disfrutar de su provisión, disfrutar de todo lo que nos da, de la salud, del bienestar, de la paz interior. E incluso cuando conversamos recién decíamos, la paz de dormir tranquilos, es impresionante. Hay mucha gente que no puede dormir tranquilo por diversas situaciones emocionales que la pandemia nos está llevando. Pero este faro de luz nos hace estar alerta, que hay cierto lugar donde no tenemos que llegar, acercarnos. Al igual que el faro moderno que existe en Valparaíso, hoy en día la modernidad y la época de la información nos advierte muchas cosas. Por la gracia de Dios tenemos acceso a mucha información valiosa e importante, en la cual puede ser de gran edificación en nuestra vida. Pero ni siquiera el faro más moderno nos va a advertir o nos va a llevar a no caer en esta, o poder naufragar. Esto es algo que lo dejo para su intimidad, que lo dejo para tal como hizo Dios, habló en mi vida, que no basta con tener un conocimiento o tener una gran fe, porque fe la tenía Judas. Simplemente este faro nos alumbra y nos dice, cuidado, podemos hacer lo siguiente, podemos caer en esto y caer en la apostasía. Lo dejo con esa reflexión. Luego vamos a hacer un desplazamiento a saltarnos el hecho mismo, porque el tema principal aquí que yace es el lavamiento de pies, es el acto del lavamiento de pies. Pero vamos a saltarnos al versículo 6, que dice, y entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? En el relato de Juan, como entendemos, como es uno de los relatos más cercanos, es un relato muy, muy fiel al comentario, porque describe cosas negativas, cosas positivas de los apóstoles, de los hechos que sucedieron. Es algo como que estaba muy detallado. De hecho, imagínense, esta cena tuvo que haber durado aproximadamente un estimativo, durante 3 horas, 4 horas una cena, en los preparativos y todo, y abarca 3 capítulos de las Escrituras. Bastante en relación al tiempo escritural versus a otros hechos que ocurrieron. Bastante el detalle que es de por medio. Entonces vemos que ningún otro apóstol se levantó para decir, hey, no me laves tú los pies. Entendemos nosotros y tenemos, yo aquí voy a dar por hecho, que a lo mejor me equivoco en esta forma de argumentar, pero voy a dar por hecho que entendemos lo que significa el lavamiento de pies, que era el menor siervo que hacía esta tarea. De hecho, Calígula, el emperador de aquella época, uno de los emperadores de aquella época, disculpen, él hacía a los senadores y a los políticos hacerles lavar los pies para hacer alianzas políticas, y así lo humillaba. De hecho, eso es descrito como uno de los castigos que él hacía hacia su adversario. Entonces entendemos en el contexto histórico lo que significaba el lavamiento de pies. El significado primario, el significado porque también uno indagando, investigando sobre esto, descubre que hay muchas argumentaciones un poco alegóricas en relación a este hecho. Pero el significado primario está descrito por nuestro mismo Señor Jesucristo, y que lo vamos a revisar. Pero acercándonos al versículo donde dice que Pedro le dijo que tú le haces una pregunta, hasta yo me la imagino, y esto se podría observar un poquito mejor en el idioma original, que es como un poquito sarcástica, ¿sabes? Un poco del sarcasmo, donde dice, oye, ¿qué, tú me vas a hacer esto? Él sabía quién era el Señor, quién era Jesús, sabía que era el Hijo de Dios, y Jesús le responde, le hace una respuesta. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entiendes después. Acá se responde una de las preguntas complejas y quizás difíciles de comprender para las mentes quizás racionales o para el entendimiento escritural, que tiene que ver con que una fe sólida, una vida recta, no necesariamente puede tener un entendimiento correcto. Muchas veces, esto lo digo para comprender el hecho, porque Pedro lo manifestó así. Claramente es aplicable, pero si nosotros comprendemos, leemos las Escrituras, tenemos una fe sólida,
tenemos una práctica de vida sólida, pero nuestro entendimiento no es sólido. Muchas cosas que suceden en nuestras vidas, que yo creo que el mismo Pedro en el tiempo descubrió y es un reflejo para nosotros, es que muchas cosas no tienen explicaciones inmediatas. Muchas cosas no tienen cómo ser explicadas en forma lógica o en forma, porque terminamos nosotros naturalmente, esto es algo, una naturaleza humana, buscando y enmarcando un cuadro de vida, buscando esto es así, esto se repite así, así, así. Solemos caer en eso, siendo que hay cosas que no tienen entendimiento inmediato. Ahora, con esto no digo que el entendimiento completo de las Escrituras también sea, o el entendimiento total de la fe o de Dios, sea también motivo de salvación. Este es el ejemplo claro, si volvemos un poquito atrás, Judas, el saliente. Pedro tenía toda la gana, toda la fe, toda la fuerza, todo el entendimiento de poder seguir y decir, no, pues como tú, yo tengo que lavarte, o sea, ese diálogo uno podría comenzar a hacer el tira y afloja del impetuoso Pedro en aquella época, y él le dijo, tú ahora no entiendes, comprenderás después, permíteme. Y aquí viene un punto importante, que es donde le hace una explicación a Pedro, donde él responde a Pedro en circunstancias que no se comprenden. Este es un ejemplo para nosotros como hijos de Dios, de que ciertas cosas no comprendemos, pero esto no limita no preguntárselas a Dios en nuestra intimidad. No decirle, Dios, no comprendo esta situación. De hecho, hay muchos profetas en el Antiguo Testamento en el cual cuestionan a Jesús. El mismo Job dijo, pero ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Eso no cuestiona de que nosotros nos podemos preguntarle, Dios, ¿por qué estoy pasando esto? A su tiempo Él nos responderá. Si no es aquí, será en la gloria. Y Él le explica esto a Pedro de forma tan clara que incluso a Pedro lo tuvo que haber conmovido. O sea, si uno profundiza y lee distintas traducciones, comprende que hay una emoción aquí detrás de estas letras. Hay una emoción de parte de Jesucristo expresándolo hacia Pedro. Y le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Tiene que dejarse lavar por nuestro Señor Jesucristo. Tiene que dejarse que haya un trato personal. Muchas veces se ha escuchado, yo creo que más de algunos de ustedes ha escuchado cristianos que dicen yo soy así. Creo que no es un pensamiento bíblico. Cristo quiere cambiar nuestros corazones, quiere cambiar nuestro entendimiento, quiere cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Dejémonos lavarnos por Él, por el completo. También entender de que la explicación que le dice a Pedro, le dice, el que está lavado solo necesita lavarse los pies. Este es un argumento que utiliza mucho un gran predicador, Sofía Michelet, que dice, debemos predicar el Evangelio día a día. Día a día tenemos que lavarnos los pies. Día a día tenemos que dejarlos que Él lave nuestras suciedades. Esto quiere decir, metafóricamente, súper claro. Los pies en aquella época se ensuciaban mucho, esto es muy claro, y tenían que lavarse todos los días, quizás más veces por día. Esto queda para el Evangelio. Si Dios nos lavó, nos hizo nueva criatura, tenemos que dejarlo que Él nos lave día a día, que Él nutra nuestra vida, que Él lave esa suciedad. Es imposible que nos contagiemos con la suciedad de este mundo, porque día a día tenemos relaciones con personas que no cristianas, de pensamientos materialistas, de pensamientos, personas que son idealistas con respecto a distintos pensamientos políticos, a distintos pensamientos de formación. Estas cosas manchan nuestro entendimiento y tenemos que día a día dejar que Dios nos lave los pies, que Jesucristo nos lave los pies con su Evangelio y nos diga, y veamos por ahí el Mateo 5, 6, 7, el Sermón del Monte, y diga, hey, aquí en algo te equivocaste, tienes que lavarte, tienes que arrepentirte, tienes que buscar a mí. La otra, como último punto para poder encerrar la idea y encerrar la enseñanza central de este tema, viene con el entendimiento de la bienaventuranza del hacer estas cosas.
Algunas interpretaciones que hablan de que el hecho del lavamiento de pies tiene que ser literal. Ahí hay ciertas cosas que uno podría objetar, y quizás al revés también podría ser objetado, porque es un mandamiento literal. Por otro dice, hay una interpretación que dice que es alegoria. El punto es que, tal como los fariseos, a veces escolamos el mosquito y dejamos pasar el camello. El camello central aquí, o el hecho central, es el servicio. Muchas veces, en mi formación de niño, de cristiano, cuando era pequeño, se nos hablaba que el servicio a Dios era servir en la iglesia, hacer aseo en la iglesia, acudir a los servicios, ayudar en los eventos, hacer distintas cosas, que yo no estoy diciendo que esté mal. Simplemente estoy diciendo que hay algo más allá de esto. Nosotros tenemos un rango de acción, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro rango de acción que Dios nos ha permitido vivir. Nuestro trabajo, nuestra casa, tenemos responsabilidades, nuestros hijos, nuestras esposas, las esposas, los hijos, los niños, sus labores de estudio, sus labores hogareñas. Cada uno tiene un rango de acción permitido que Dios fue en su soberanía y en su beneplácito, que se me fue la palabra, nos fue dando. Cuando se refiere a servicio, claramente expresa que nosotros tenemos que tener en nuestras mentes que el cristianismo se basa en esto. Este sermón es una explicación, si al leerlo completo, de lo que significa ser un ciudadano del reino de Cristo, del reino de los cielos. Y un ciudadano del reino de los cielos, como primera cualidad, debe ser el servicio. Nosotros sabemos a quién debemos servir, a quién debemos hacer. Debemos ser generosos, debemos hacer distintas cosas ¿por qué? Porque somos lavados y ya somos salvos de todo esto. Es una manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero al entender esta bienaventuranza, habla de una plenitud completa. Algunas personas la interpretan como felicidad. Pero esto ya tiene que ver con un estudio más profundo de esta referencia, pero habla en general, o habla específicamente de una plenitud, de ser llenos y plenos en Jesús, en Dios. ¿Seréis felices?, dice alguna persona. Si lo dijera, sonaría como evangelio de la prosperidad, pero la plenitud está en Cristo. La plenitud está en Cristo, o sea, cualquier cosa, cualquier forma de pensar, quiero que lleve cualquier pensamiento, forma de creer, fe externa, sea no en Cristo, fue cualquier cosa, y analícela, evalúela y llévela, si esta vida te lleva a la plenitud. No como un fin a la plenitud del hombre, sino como que Dios te llena y te hace pleno, te llena de tal forma que los discípulos fueron capaces de dar su vida. Esa plenitud debe entender que hay algo más, la esperanza que menciona Pablo, que dice que sobre todo la esperanza que él menciona en sus cartas. Entender de que esta plenitud nos llena al hacer esto, al hacer servicio. El servicio claramente tiene un componente de plenitud. No es el fin, sino que es un componente de la plenitud. Comprender también de que nuestra misión es servir a los demás, es entregarse al otro, que es el centro del cristianismo. Es también introducido en 2 mandamientos: amar a Dios con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo significa servir, quizás muchas veces de forma no agradable de uno, un poco incómoda o quizás cómoda, pero el ejercicio que menciona Pablo, el ejercicio de la piedad, se va en el ejercicio de la ayudar, el ejercicio de servir, de buscar ayudar a otros. Ejercitamos el ejercicio de la piedad que nos menciona Pablo, dice ejercicio de la piedad. Esto es, la humildad se va fortaleciendo, nuestra humildad, si nos revestimos de humildad, como habla en Santiago, también dice, nos habla de poder ejercitarnos día a día en este servicio. Este es el centro de esta porción de las Escrituras. Debemos entender de que nuestro Señor Jesucristo, siendo quien era, o siendo quien es, y siendo quien será, se basa en esto, en servir a los demás. Esto es una visión un tanto contracultural en una sociedad
muy egocéntrica, narcisista. Hoy en día vemos los crecientes números de contagio de la enfermedad de la pandemia. Conversábamos una vez en la semana y decíamos, claramente esto es, decía un colega, claramente esto es producto del narcisismo, porque hay gente que no le interesa este tema. O sea, si no le interesa contagiarse, está bien, quizás a esa persona no le pase nada, pero hay gente que depende de uno, que uno pueda tener contacto, que sí le va a pasar, se va a enfermar, y eso implica no amor y amor, exceso de amor uno mismo. Este es el narcisismo. Aquí, en esta última porción, y para comprender el cierre y el versículo 18, dice, aquí hace referencia al Salmo 41, que dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Salmo 41 de David, versículo 9, si no me equivoco, hace referencia a un hecho que es extremadamente doloroso dentro de la vida del rey David. Segunda de Samuel 15 habla de la guerra civil iniciada por su hijo Absalón. En medio de esta revuelta, él escribe este salmo. Jesucristo, cada vez que menciona una cita del Antiguo Testamento, lo hace en un contexto tan maravilloso porque engloba una idea muy profunda. En este hecho, está hablando claramente de Judas. El sentimiento de angustia que comienza a embargar a nuestro Señor Jesucristo, entendemos cuando ya llega la oración, fue un proceso que fue agobiando el corazón de Jesús antes de su sacrificio en la cruz, que donde dice, si hay otra, como decirlo, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía, sudaba sangre. Uno lo comienza a ver aquí cuando ve que uno de sus hijos lo traiciona. Quien ha podido experimentar esto sabe que realmente es doloroso saber que las personas que uno confía o que uno tiene cerca o que uno estima, ama mucho, lo traicionan. Un hecho doloroso, me imagino, para poder ponerse en la condición de entender esta palabra a que hace referencia este salmo. El entender de que quizá de que Judas no comprendió en su totalidad y se dejó llevar por sus pasiones. Como les dije inicialmente, el propósito de esto es el servicio. El servirse, el humillarse, el servir al prójimo, nos hace ejercitarnos en la humildad, nos hace ejercitarnos en el entender qué significa verdaderamente el Evangelio. Porque muchas veces caemos en el entendimiento del conocimiento del Evangelio. Y esto es un error hoy en día un tanto común. Pero el Evangelio tiene una comprensión más profunda que tiene que ver con el servicio, con el amor al prójimo, con día a día dejarse escudriñar por Jesucristo. Jesucristo nos vino a dar vida, ¿cierto? Nos vino a dar vida, eso es lo que Él vino a hacer en esta tierra, nos vino a dar libertad. Tenemos que comprender estas cosas y ver también lo que mencionaba inicialmente, este faro que ilumina el camino y que nos dice, cuidado, aunque conozcas, tengas fe, puedes caer igual. Así que los quiero invitar a orar para poder meditar y que Dios sea hablando a cada uno de los corazones. Gracias, Padre, porque tu inmenso amor y misericordia sigue siendo con nosotros en momentos de complicaciones. Cometemos errores, nos caímos, Padre Santo. ¿Cuántas veces hemos pecado consciente? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Quizás en decir una palabra o en un pensamiento, en algo que sabemos que está mal delante de ti. Padre, ayúdanos a ver esto, a meditar en tu palabra, que esta palabra sea de reflexión en nuestras vidas, de poder estar firme en ti en la roca, de que esto, más que entenderlo y conocerlo, sea verdad en nuestras vidas. Día a día lavemos nuestros pies delante de ti. El Evangelio día a día nos ilumine y nos guíe. Gracias, Padre, por tener un amor y misericordia. Nos ayude a comprender esto, a meditar y poder hacer vida y hacer realidad esta palabra. Señor, habla nuestras vidas, nuestros corazones. Si pone nuestra vida
quién y a quiénes debemos servir para glorificar tu nombre, para poder solo llegar a ti, María. Gracias, Padre, por todo tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando te muestro, y cuando te muestro, y cuando te muestro, dame a Cristo, dame a Cristo. Dame a Cristo, nada más deseo yo. Dame a Cristo. Amén. Agradecemos al Señor por esta palabra que Él nos ha entregado a esta hora de la mañana. Le insisto, seamos como los hermanos de Berea, veamos qué es lo que dice la Escritura y analicemos conforme a la Escritura. Vamos a estar orando, hermanos, por unas ciertas situaciones, peticiones que se nos han ido presentando en vidas particulares y quizás en general, como Marisa Vergara, Cristóbal Moraga, Patricia Araneda, Jaime Muñoz, Lidia González, Isabel González y Camela Rojas, Pablo Labra, trabajadores de la salud, nuestro obispo y su esposa, Ministerio Recam, Aposento Alto, Jucum, por nuestros ancianos de la iglesia, por Sebastián Hernández, un joven de 21 años que le diagnosticaron cáncer. Hermanos, quizás les podría decir que oráramos para que Dios sanara realmente a estas personas. Pero vamos a orar para que Dios haga su voluntad con estas personas. La soberanía de Dios es algo inalcanzable para nosotros, inimaginable. Dios hace como Él quiere. Él hace las cosas como a Él le place. ¿Y quién podrá pararse enfrente de Él y decir, oh Dios, no hagas esto o hazlo de esta manera? Vamos a confiar en la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Quizás dolorosa en algunos momentos, quizás no sea de nuestro total agrado en otros momentos, pero confiando en que es la voluntad del Señor. Y eso es lo que tenemos que aceptar, la voluntad de Dios. Vamos a estar orando por estas peticiones, como les decía, y a la vez dando término a este culto, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da y pidiéndole que Él tenga amor y misericordia, siga teniendo de nosotros en esta nueva semana que comienza. Le invito a que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, vamos delante de su presencia. Señor, sabiendo que tú eres un Dios soberano y que aquello implica que no hay nadie más sobre ti. No hay nadie que pueda ejercer
poder sobre ti ni en lo material, ni en lo espiritual, ni en ninguna área. Tú eres el que todo lo puede, tú eres el que todo lo hace, tú eres el que todo lo mueve, y no hay nada que pase en este mundo ni en este universo si no es de acuerdo a tu voluntad. Señor, hemos nombrado una cantidad de personas, Señor, por las cuales estamos orando, ya sea necesidades físicas, ya sea enfermedades, ya sea necesidades espirituales, ya sea por fuerza. Independientemente, no conocemos a lo mejor en profundidad cada una de las circunstancias que están pasando, pero te pedimos, Señor, que tú trabajes con cada una de esas personas de acuerdo a tu voluntad. Quizás nosotros como personas, como creyentes, como hijos tuyos, quisiéramos, Señor, que las cosas se hicieran de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero confiamos en ti, Señor, de que lo que tú harás es bueno y bueno en gran manera. Confiamos en ti, Señor, en que la forma en que tú trabajes con cada una de estas vidas, Señor, será como tú quieres, Señor Jesucristo, será de acuerdo a tu voluntad, Señor, y no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Señor, hay un joven que se le diagnosticó cáncer, Señor, tiene 21 años. Señor, desconocemos cáncer, a qué parte de su cuerpo, Señor, desconocemos cáncer, de qué es lo que es, pero sabemos, Señor, que tú estás detrás de todo eso. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de cada una de esas cosas, Señor. Y cuando digo, Señor, que tú tienes el control, no estoy hablando de que tú probablemente lo vas a sanar. Tú puedes sanarlo, tienes poder para sanarlo, pero sí, Señor, estoy hablando de que tú hagas tu voluntad con ese joven. Quizás desconozco, Señor, sea el momento para que él te conozca. Quizás sea el momento para que su familia te conozca. No lo sé, desconocemos, pero, Señor, haz tu voluntad, Señor. Trabaja de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra. Y a nosotros, Señor, danos la paz y la tranquilidad para poder aceptar, Señor, tu voluntad, para poder aceptar, Señor, lo que tú tienes establecido. Te damos gracias, Señor. Asimismo, Señor, nos queremos despedir, Señor, de este culto, Señor, dándote las gracias por la palabra, dándote las gracias, Señor, por las personas, Señor, que han podido escuchar de tu palabra, Señor, pidiéndote tu protección, Señor, pidiéndote tu amor, pidiendo que tu gracia, Señor, y tu misericordia nos sigan acompañando, Señor, en esta nueva semana que comienza, en nuestros trabajos, Señor, en nuestras casas, tú sigas dando protección, Señor, para nuestra vida, y así, Señor, si es tu voluntad, si tú así lo tienes permitido, Señor, poder volver a juntarnos, Señor, próximamente, si tú lo permites. Señor, te agradecemos y la honra y la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.